Bueno, antes de nada, antes de empezar, muchísimas gracias Alternativa por darme la oportunidad de estar en esta mesa. Igual que estoy encantada, al igual que Yayo, de poder reencontrarme con ella, y además siempre es un placer escucharla y seguir aprendiendo de ella. Y gracias a vosotros y vosotras también, pues, por liberar tiempo de vida, ¿no?, para estar hoy aquí, a estas horas, pues, dialogando con nosotras, ¿no? Beste aldetik, hitzaldi hau hizkuntza kudeaketari dagokionez, nire aurkezpena gazteleraz egingo dut, baino gero elkarrizketarako utziko den gunean, nahi badezute galderak, gogoetak edo iritziak eman euskeraz, egin lasaitasun osoarekin, saiatuko gara elkarrekin pixka bat itzulpenak egiten, bale? Mi presentación un poco se va a centrar en trasladaros cómo en el marco de la lectura, ¿no?, o de las razones de la lectura que ya ha avanzado Yayo, y de las razones de la crisis sistémica, de la crisis ecológica, de la reproducción social, de los cuidados y de la representación política, estamos tratando en este caso de construir alternativas, en este caso desde la institucionalidad, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y en concreto de las políticas públicas de igualdad, que nos permitan transitar hacia otras formas de vida, de vivir juntos y juntas, donde el cuidado de la vida de las personas esté en el centro. O lo que es lo mismo, mostraros cómo estamos tratando de construir alternativas para descentralizar los mercados hacia la centralidad de la vida, y hacia una centralidad de la vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Tal y como ha señalado Yayo, una de las razones fundamentales de esta crisis sistémica es que hemos creado un modelo de vivir juntos y juntas que no prioriza la vida y que la usa para un objetivo, que es la obtención de beneficios económicos. Y no solo no prioriza la vida, sino que además oculta, ¿no?, que es un ejército de mujeres sobre quien recae la responsabilidad de sostenerla. Y la oculta conscientemente porque finalmente todos esos trabajos cotidianos de reproducción social invisibles, sin valor social, y están feminizados, y lo oculta porque finalmente son quien lo sostienen, ¿no? En este marco, en el proceso de elaboración del segundo plan de igualdad de la Diputación de Guipúzcoa, nos preguntamos: ¿igualdad para qué? ¿Igualdad para un modelo que prima los trabajos, o que en los que es más importante el trabajo de un broker que especula con los fondos de inversión que el trabajo de cuidados que sostiene la vida? ¿Igualdad en un modelo de organización que se sostiene gracias a la expropiación del tiempo y el trabajo de las mujeres? Nosotras nos respondíamos que queríamos la igualdad, y queríamos un plan de igualdad para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Y en ese sentido, para nosotras el plan de igualdad, que habla de caminar hacia el buen vivir, era un medio, una herramienta que nos ayudara a reinventarnos como conjunto social, o por lo menos a intentar mirar cómo construir otra forma de vivir juntos y juntas donde se puedan satisfacer las necesidades vitales, ¿no? En esa construcción colectiva del buen vivir que está por construir, y lo tenemos que construir colectivamente, nosotras decíamos que hay unos principios éticos irrenunciables que lo guían, y uno es el principio de universalidad, es decir, ese modelo tiene que ser válido para todas las personas, es decir, que el buen vivir de unas personas no sea a costa del mal vivir de otras. Tiene que ser singular, es decir, no se puede coger un modelo de otro lugar y aterrizarlo aquí como corta y pega, ¿no?, sino que se tiene que aterrizar a la singularidad del contexto cultural, socioeconómico que tenemos, en este caso de la realidad guipuzcoana. En definitiva, que ese modelo tiene que estar guiado por unos principios que obliguen a rechazar cualquier asignación de recursos que pasen por la asunción de la desigualdad, la desprotección de las personas, o empobrecimiento o exclusión. Para ir concretando en qué podía consistir ese buen vivir, nos tuvimos que hacer dos preguntas, ¿no? Una de ellas es: ¿cuál es esa vida que merece la pena ser vivida? Y la otra es: ¿cómo nos organizamos colectivamente para sostener esa vida que hemos definido que merece la pena ser vivida, ¿no? Si os dais cuenta, también hay otro principio que tiene que guiar, o para nosotras tiene que guiar, esa construcción del buen vivir, que es la participación del conjunto social en su definición.
Creemos que no es posible construir un modelo alternativo de vivir juntos y juntas donde haya otras prioridades sociales en el centro y tratemos de ver cómo nos dotamos de recursos para satisfacer esas prioridades sociales sin la participación de las personas. Por tanto, nos parece que este planteamiento exigía desde el inicio crear espacios donde pudiéramos reflexionar sobre los porqués de la crisis, sus consecuencias o la necesidad o no de producir cambios estructurales, ¿no? Y radicales de calado que nos permitieran construir otro modelo. Hablábamos de que el plan o que el proceso del plan sirviera para profundizar en el proceso democrático, caminar hacia la democracia participativa. Desde esa perspectiva, el proceso de elaboración del propio plan lo hemos entendido siempre como un medio para ir creando esos espacios de discusión colectiva que nos permitieran ir, ¿no?, aterrizando el buen vivir, en este caso en el marco de una política pública. Así, en ese proceso de elaboración, esos espacios creados fueron como la red de técnicas de igualdad de Guipúzcoa, que está aquí Maite, que es la técnica de igualdad de Rentería, el Consejo Foral de Igualdad que está por crear, en el que participaría el movimiento feminista y asociativo de mujeres de Guipúzcoa, la red de ayuntamientos pequeños, a través de un trabajo colectivo que hacen en el programa Berdin Bidea, bueno, pues múltiples espacios en Guipúzcoa, en el territorio, que fuéramos capaces de ir, ¿no?, construyendo conjuntamente esa definición de buen vivir, ir construyendo alternativas que lo materializaran, ¿no? Y el resultado de ese proceso son 2 objetivos y 6 líneas de trabajo que están aterrizadas en el plan de igualdad para caminar hacia esa transformación social. Y esto es importante, lo hemos hecho también teniendo en cuenta el marco competencial de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque, como siempre estamos repitiendo, no hacemos todo lo que queremos, sino lo que podemos hacer y también lo que nos dejan hacer. En ese sentido, también siempre decimos que jamás vamos a decir que es suficiente, pero sí que creemos que las condiciones para poder hacer ese trabajo han mejorado cuantitativa y cualitativamente esta legislatura con respecto a la legislatura anterior, y en un correr a contracorriente también, en el sentido de que la Dirección de Igualdad se ha creado por primera vez una Dirección de Igualdad única en la Diputación, está colocada en el gabinete del Diputado General, que es el lugar simbólico y funcional más importante de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Su presupuesto ha aumentado desde 2011 en un 170%, y se va a reforzar la estructura de igualdad con 3 técnicas de igualdad más. Claro, siempre decimos que no es suficiente porque tenemos que tener en cuenta que la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene 1.800 trabajadores y trabajadoras, con lo cual la Dirección de Igualdad tendremos 5, y que el presupuesto, a pesar de haber aumentado un 170%, sigue siendo el 0,7% del presupuesto global de la Diputación. Y no hacemos tampoco todo lo que queremos porque estamos en minoría parlamentaria, y eso implica tener que, como sabéis, tener que negociar, tener que pactar con unos grupos políticos que en su conjunto ignoran la igualdad y la sostenibilidad de la vida en todos sus planteamientos políticos. Entonces, en este plan que decíamos que tenía 2 objetivos y 6 líneas, los 2 objetivos, el primero sería, nuestro plan quiere, por una parte, responder a las urgencias. Estamos en este modelo, en el aquí y ahora, y la realidad es que tenemos que frenar en el modelo actual el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas y especialmente de las mujeres, porque les ataca de manera más virulenta. Aquí sí me gustaría insistir en la idea en que el plan de igualdad no es un plan hecho para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, es un plan hecho para mejorar, en este caso para frenar o mejorar las condiciones de vida de todas las personas, teniendo en cuenta que existen relaciones de poder y una desigualdad que hay sobre la que tenemos que intervenir. Y el segundo gran objetivo es, bien, vamos a responder a las urgencias, a esta precarización de la vida de las personas, pero no nos vamos a olvidar del horizonte de transformación que planteamos. Entonces, el plan, de alguna manera, tiene que contribuir a la construcción de alternativas para ese buen vivir, para ese colocar la vida y su cuidado en el centro de las prioridades sociales, ¿no? Entonces, las 6 líneas de trabajo que creemos a través de las cuales vamos a poder caminar hacia el logro de esos objetivos son las siguientes. Avanzar en la garantía del derecho a recibir y dar cuidados dignos y universales para todas las personas. El segundo sería cómo ir avanzando en la construcción de una economía que coloque
que coloque la vida en el centro o que esté al servicio del sostenimiento de la vida. La tercera sería desarrollar un entorno urbano, rural y medioambiental que posibilite la vida. La cuarta sería avanzar en la garantía de que las mujeres y los cuerpos que transgreden las normas heteropatriarcales puedan avanzar en vivir vidas libres de violencia machista. La quinta sería fortalecer las prácticas y redes feministas. Y la sexta sería cómo vamos avanzando en un buen gobierno, y entendido el buen gobierno como en el desarrollo de una institucionalidad que cuente con la gente para hacer y decidir y coloque la satisfacción de las necesidades vitales en condiciones dignas en el centro de las prioridades de la entidad colectiva, en este caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa. O sea, ya veis que mucho por hacer, ¿no? Que es un poco el lema de la Dirección de Igualdad, eviteko asko. Por razones de tiempo, yo no me puedo centrar hoy en abordar con detalle todas las 6 líneas de trabajo, entonces he hecho una selección, así me ha parecido que era la más conveniente. He preferido elegir 3 líneas de trabajo, que así me da más tiempo a contaroslas con detalle y aterrizar en medidas concretas que a lo largo de estos 2 años y medio hemos ido desarrollando, y yo creo que ilustran bastante bien el enfoque político que os estamos trasladando, ¿sí? Entonces, las 3 primeras líneas, la primera sería la que mencionaba que quiere avanzar en la garantía del derecho a recibir y dar cuidados para todas las personas. Y ahí, primero, tenemos que decir que nosotras entendemos el cuidado como la reproducción de todas esas tareas cotidianas que permiten el bienestar físico y emocional de las personas. Y ahí, cuando hablamos de cuidados, hay un montón de relaciones, de afecto, de comunicación, de que no podemos reducir, contabilizar ni reducir al marco de las políticas públicas, ¿no? Pero pese a que mantenemos esta perspectiva ampliada sobre la concepción del cuidado, porque todas las personas somos vulnerables y necesitamos cuidado en los distintos momentos de nuestra vida, como ha dicho Yayo, resulta necesario, creemos, centrar la atención sobre los colectivos que desde las políticas públicas se han llamado en situación de dependencia, ¿no? Personas con diversidad funcional, personas mayores, por un doble motivo. Primero, porque son nuestra competencia dentro de la Diputación Foral, y por ser colectivos que requieren de cuidados especializados y más intensivos, ¿no?, en ese momento de su vida. Pese a estas limitaciones, nos parece que en el plan podemos avanzar en ese derecho de manera que el cuidado de unos no pueda ser a costa del cuidado que otras necesitan, y que las mujeres puedan decidir si cuidar o no cuidar, o cómo cuidar, y al mismo tiempo cuidarse a sí mismas, ¿no? En todos los estudios sabéis que se pone de manifiesto que los cuidados, o que la fuente principal del cuidado de las personas dependientes en este momento son el entorno familiar y las redes informales, ¿no? Y dentro de estas, que son las mujeres mayoritariamente las responsables de ese cuidado. El hablar de derechos y de avanzar en un derecho nos parece que es algo importantísimo, porque por una parte nos permite considerar una realidad que es invisible como nuevo objeto de derecho. Por otra parte, nos permite detectar las vulneraciones de ese ejercicio efectivo del derecho en un momento de recortes y ajustes brutales en el gasto público. Además, resalta que los cuidados como una responsabilidad social, al entenderlos como parte de la vida, consustanciales a la vida y no como excepción a la misma, y al mismo tiempo incide en su dimensión universal, es decir, que todas las personas tenemos el derecho de acceso a esos cuidados, ¿no?, y a la elección del cuidado. En ese sentido, algunas de las medidas que hemos puesto en marcha desde la Diputación Foral van dirigidas, en primer lugar, por una parte, a incentivar que no sean las renuncias de las mujeres del entorno familiar quienes sigan sosteniendo el cuidado de esas personas dependientes, y que las mujeres tengamos más posibilidades de poder elegir si cuidar o no cuidar, o cómo cuidar. Algunas medidas, por ejemplo, han sido las de no recortar en las prestaciones de dependencia y priorizar aumentando la cobertura de la prestación económica de asistencia personal por encima de la prestación económica de cuidados en el entorno, que se llama PC. La PEAP
La primera, la prestación económica de asistencia personal, es una prestación que recibe la persona dependiente para contratar cuidados profesionales, mientras que la PC es una ayuda económica que reciben las personas cuidadoras del entorno familiar, ¿sí? Entonces, bueno, es una manera de primar una prestación por encima de otra y no seguir reproduciendo que las mujeres sigamos del entorno familiar quienes sigamos cuidando. Por otra parte, se han puesto en marcha medidas como aumentar la cobertura de los servicios de centro de día o fines de semana o se ha ampliado el servicio de estancias temporales. Se han introducido en las formaciones dirigidas a las personas cuidadoras, que algunas conoceréis como el programa Sendian, cuestiones que tienen que ver con el autocuidado y también con la negociación intrahogar para el reparto de los trabajos de cuidado dentro de los hogares, desde una perspectiva empoderante para las mujeres. Y, en segundo lugar, se han desarrollado medidas que van destinadas a avanzar en la dignificación de las condiciones laborales de las cuidadoras profesionales. Desde los feminismos, sabéis que se ha venido cuestionando si todas las tareas que se engloban en los cuidados se pueden profesionalizar y, por tanto, contratar. Pero la realidad es que los cuidados, cuando entran en la lógica del mercado, se transforman en una maquinaria reproductora de las desigualdades sociales, que también lo ha descrito Yayo, ¿no? Es una solución mayoritariamente a un problema colectivo y consustancial a la vida, como hemos dicho antes, ¿no? De nuevo, teniendo un poco en cuenta nuestro marco competencial, que no tenemos competencias, como sabéis, en materia de empleo de hogar, pero sí en aquello, sí hemos podido desarrollar medidas dirigidas a mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras profesionales asociadas a los recursos que son competencia de la Diputación, que son las residencias y centros de día de Guipúzcoa, ¿no? Y ahí, en ese sentido, por ejemplo, se está trabajando por primera vez en la regulación de cuáles son las condiciones laborales dignas en las que debería contratarse en el marco de la PEAP, o sea, de la Prestación Económica de Asistencia Personal. ¿Sí? ¿Me seguís? Vale. Porque lo que estaba ocurriendo es que a través de la PC, la otra ayuda que la reciben las personas cuidadoras del entorno familiar, mayoritariamente mujeres, se estaba contratando en muchas ocasiones a trabajadoras domésticas en situación irregular, o sea, que la ayuda económica de alguna manera estaba sirviendo para mantener una situación absolutamente injusta y desigual, ¿no? Pero también la Diputación Foral de Guipúzcoa ha realizado, y yo aquí sí digo que una apuesta valiente que creo que da muchísima credibilidad a todo lo que estamos diciendo, que es proponer una mejora en los convenios colectivos de residencias y centros de día de Guipúzcoa. En Guipúzcoa la inmensa mayoría de los recursos, aunque tengan titularidad pública, son de gestión privada. Y la Diputación Foral de Guipúzcoa aporta económicamente al sostenimiento de esos recursos. En ese marco entendíamos que un recurso público, aunque se gestione privadamente, no puede obtener su rentabilidad económica a costa de degradar las condiciones laborales de las cuidadoras profesionales. Por eso, en la propuesta que hacíamos, exigíamos a las empresas que redujeran sus beneficios empresariales del 5 al 3% y que esa reducción de beneficios lo invirtieran junto con los casi 10 millones de euros que ha puesto la Diputación Foral en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, que pasaba por mejoras salariales, horarias, de nuevas contrataciones, aumento de vacaciones, tiempo libre, etc. Por supuesto, este proceso coincidía, sabéis, con la reforma laboral del Partido Popular, que empeoraba, ¿no? Y era una estrategia que no se firmaran los convenios colectivos de manera que se aplicara la reforma laboral, y además ha sido una batalla campal todo este proceso, como sabéis, porque Adegi nos ha denunciado judicialmente. Además nos ha denunciado judicialmente por alterar la relación de fuerzas, como si en algún momento hubieran estado equilibradas la relación de fuerzas entre la representación empresarial y las cuidadoras profesionales. En todo caso, más allá de eso, el resultado es que casi el 95% de las empresas que gestionan los servicios públicos de residencias y centros de día de Guipúzcoa han firmado el convenio propuesto por la Diputación con las mejoras de las condiciones laborales, y que recientemente, hace nada, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dicho que la denuncia
hecha por ADEI y no era procedente, y que la actuación de la Diputación Foral de Guipúzcoa no ha sido ilegal. Eso ya lo sabíamos, pero nos lo ha tenido que decir el Tribunal Superior de Justicia. En la segunda línea de trabajo para la transformación en la que me quería centrar es desarrollar una economía al servicio de sostener la vida. Ahí me gustaría primero daros algunos datos, ¿no?, que manejábamos en el plan, y es que entre 2008 y 2012 han aumentado de un 4,1% a un 7,3% el riesgo de pobreza y de un 14,6% a un 19,9% la ausencia de bienestar de las personas. Es decir, que hay cada vez más personas que antes, que no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades vitales y materiales, ¿no?, que sus condiciones de vida se han precarizado. Y en este marco, las mujeres que antes del estallido financiero del 2007 ya estamos en una situación de franca desigualdad, hemos visto cómo nuestras condiciones vitales aún se han precarizado o han empeorado, ¿no? En este contexto, teníamos y tenemos que poner en marcha, por una parte, medidas urgentes que permitan garantizar el acceso a recursos a las personas básicos, que les permitan llevar vidas mínimamente autónomas. Y ahí, por ejemplo, se ha creado la ayuda de garantía de ingresos, que ya está puesta en marcha, y también se está trabajando en avanzar hacia una renta de ciudadanía universal. La AGI, la ayuda de garantía de ingresos, es una ayuda que hace frente de alguna manera a lo que no cubre la renta de garantía de ingresos, que sabéis que exige que tienes que estar empadronada durante 3 años, con lo cual deja a una buena parte de la población en situación, ¿no?, de pobreza real o de condiciones vitales malas fuera de cualquier prestación económica. En todo caso, como yo siempre intento hacer un ejercicio de honestidad, creo que esa ayuda de garantía de ingresos hay que revisarla, porque es verdad que mayoritariamente la están recibiendo hombres migrantes del norte de África y Pakistán, que son quienes están accediendo a la misma, con lo cual la AGI en sí misma no está sirviendo para frenar, ¿no?, la precarización de la vida de las mujeres o garantizar que las mujeres mejoren sus condiciones de vida. Pero además de medidas urgentes, ¿no?, que decíamos responder a la urgencia, he dicho antes que este plan también quiere colocar en el centro de nuestra responsabilidad como sociedad el sostenimiento de la vida, que esta no sea solo una responsabilidad de las mujeres, ¿no? Y para eso creemos que se hace urgente y necesario sacar de la ocultación, un poco en la línea de lo que decía Yayo, ¿no?, en los indicadores, y visibilizar en los indicadores económicos, de actividad económica y laboral, los trabajos de cuidado que la sostienen. Y ahí yo creo que hay una reflexión interesante que Yayo planteaba, ¿no?, que aunque hagamos ese trabajo de visibilizar y de contabilizar monetariamente, nunca va a ser suficiente, porque nos vamos a dejar demasiadas cosas, y hay cosas que no se pueden contabilizar monetariamente. Lo que ocurre es que yo creo que, pese a eso, sigue siendo interesante hacer ese ejercicio, porque al final se visibiliza de alguna manera lo que está sosteniendo el modelo actual, ¿no?, socioeconómico actual. Si miramos un poco, siguiendo a Yayo también, ¿no?, si miramos todos los trabajos que permiten satisfacer las necesidades, y no solo los trabajos que se hacen a cambio de un trabajo remunerado, se descubre, ¿no?, que la inmensa mayoría de la población guipuzcoana realiza alguna actividad. En este caso, el 96,7%, actividad laboral, en este caso, el 96,7% de las guipuzcoanas frente al 77,2% de los guipuzcoanos. Voy a repetir un poco la idea de Yayo, ¿no?, frente a la idea extendida de que el conjunto social depende de un sector minoritario que está en el mercado remunerado, lo que se ve es que la economía es una realidad de interdependencia, es decir, que hay muchas personas en diferentes lugares produciendo bienes y servicios para satisfacer las necesidades vitales de las personas. Lo que ocurre es que hay lugares que se ven y se valoran, que son los trabajos pagados, y hay otros lugares que no se ven y no se valoran, que son los trabajos no remunerados, ¿no?
Junto con ello, en un contexto de control del déficit, que para mí es absolutamente criticable, pero ahora no me voy a centrar porque entonces ya se me va el tiempo tremendamente, creemos que hay que poner en marcha medidas que nos permitan aumentar los ingresos y al mismo tiempo redireccionar ese gasto hacia actividades que permitan la asunción de la responsabilidad colectiva del sostenimiento del conjunto social, ¿no? Para el logro de estos objetivos, para nosotras hay dos herramientas fundamentales. Una es la implementación de una política fiscal progresiva que introduzca criterios de género en su progresividad, y la segunda luego la digo. Y aquí tenemos, en política fiscal, las diputaciones forales tenemos competencias absolutas, pero no mayoría parlamentaria para sacarlas adelante. Entonces, de hecho, como sabéis, hay impuestos que hemos reformado y hay propuestas de impuestos que hemos puesto encima de la mesa y que en este momento todas las posibilidades existentes se han esfumado, tanto las que están aprobadas porque se van a derogar y tanto las que hemos puesto encima de la mesa porque se van a echar para atrás, dado lo que llamamos la contrarreforma fiscal pactada o el pacto fiscal pactado entre el PSOE, el PNV y el Partido Popular. En todo caso, a mí me parece que, pese a que esto es así, el contexto político que tenemos es así, me parece que sigue siendo interesante socializar estas propuestas porque demuestran que se puede hacer frente de otra manera, ¿no? Que podemos ingresar, que podemos, cuando se dice que no se puede, sí se puede ingresar y redireccionar el gasto de otro modo, ¿no? En ese sentido entendemos la política fiscal como un instrumento recaudatorio con el que nos permite contribuir al sostenimiento de las estructuras sociales y al mismo tiempo nos permite de alguna manera generar políticas de equidad y redistribución de rentas y al mismo tiempo guiar el comportamiento de las empresas, mercado laboral y de los hogares. Limitadamente también con sus posibilidades y sus potencialidades, pero las tiene y son muy interesantes. Y aquí me quiero detener un poquito, son y 20, ¿no? Vale, voy fatal, ¿no? 30 minutos, 10 minutos más. Bueno, aquí me quiero detener un poquito, es que no me quiero ir sin contaros un poco las propuestas fiscales. Porque yo creo que, de nuevo, las propuestas que hemos puesto encima de la mesa son novedosas y creo que son interesantes desde la perspectiva política de igualdad y de sostenibilidad de la vida que estamos hablando, ¿no? Por una parte, el impuesto de patrimonio, que se reformó, transformado en el impuesto de la riqueza y las grandes fortunas, que está aprobado en este momento vigente, pero que seguramente van a ir a por él inmediatamente, y es un impuesto que nos ha permitido recaudar 39 millones de euros más. ¿Qué ocurría con este impuesto? Que este impuesto lo que se recaudaba era mayoritariamente de mujeres, gravaba a mujeres. Y era una contradicción porque sabíamos que la riqueza y el patrimonio en Guipúzcoa se concentraban en los hombres, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque al ampliar el concepto de patrimonio nos encontramos con ellos. Y la ampliación del concepto de patrimonio fue considerar como patrimonio la participación en actividades económicas y en sociedades familiares. Y allí nos encontramos con ellos y eso además nos permitió aumentar en un 40% la recaudación que hacíamos a través del impuesto. Por otra parte, el impuesto de sociedades, que nosotras hemos propuesto lo que hemos llamado el impuesto de beneficios sobre las sociedades, que es un anteproyecto que presentamos hace poquito y que se ha rechazado en las Juntas Generales. ¿Qué ocurría y qué ocurre con este impuesto? Este impuesto grava los beneficios de las sociedades, o sea, de las empresas que obtienen beneficios. Hay un sinfín de deducciones y muchas deducciones ilimitadas, con lo cual en la práctica lo que ocurre es que las sociedades con mayores beneficios de Guipúzcoa no están pagando absolutamente nada por los impuestos que reciben. Porque en concreto hay una deducción ilimitada por investigación y desarrollo, que la investigación y desarrollo es una actividad que solo hacen las empresas grandes que se lo pueden permitir. Esto por una parte ni es justo, ni tampoco, tampoco las deducciones exigen devolver en términos sociales y de igualdad aquello que la
sociedad en su conjunto les damos, ¿no? Porque no solo deducen, sino que además les damos un montón de recursos públicos en forma de ayuda, suelo industrial, incentivos fiscales, etc., ¿no? ¿Cuál fue nuestra propuesta de cambio? De cambios, la voy a contar así como resumidamente. Por una parte, eliminar, por supuesto, todas las deducciones ilimitadas y de dejar 2 deducciones, una deducción para el I+D y un fondo de reserva de inversiones. En el fondo de reserva, tanto en la deducción de I+D como en el fondo de reserva de inversiones, las empresas, para que pudieran acceder al máximo incentivo, tenían que invertir en los aspectos que ahora os mencionaré, y además tenían que invertir en el plazo de 2 a 5 años, es decir, que aquello que dejaban de entregar a la sociedad guipuzcoana lo tenían que invertir en una serie de cosas que nosotras les proponíamos en el marco del impuesto, ¿no? Tenían que crear empleo femenino, si querían deducir, si no querían deducir, pues que no lo hicieran, pero si querían deducir de dinero público, tenían que hacerlo. Crear empleo femenino indefinido, en general y en los ámbitos en los que estamos infrarrepresentadas en puestos de dirección, mejora de las condiciones laborales en los ámbitos en los que estamos sobrerepresentadas y precarizadas, corresponsabilizando a los hombres del cuidado de las personas e introduciendo mejoras para la conciliación laboral, familiar y social, introduciendo medidas para prevenir e intervenir en situaciones de acoso sexista o en situaciones donde la mujer trabajadora estaba sufriendo violencia machista fuera del entorno laboral, eliminando la posibilidad de obtener ningún tipo de deducción o incentivo fiscal si no cumplía la Ley 4/2005, que obliga a que las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras tengan planes de igualdad, y por supuesto, imposibilidad de acceder a cualquier deducción pública o incentivo fiscal si habían sido sentenciadas por discriminación por razón de sexo o género, ¿no? Pero además de eso, y yo creo que es lo más interesante, también hicimos un esfuerzo por redefinir los conceptos de I+D, de investigación y desarrollo, de innovación tecnológica y de innovación no tecnológica, ¿no? Esto es, intentamos aterrizar en el marco del impuesto un poco lo que decía Yayo de para qué, para qué la investigación y desarrollo, cómo, para quién esa investigación y desarrollo, es decir, de alguna manera intentamos que la investigación y desarrollo que recibiera cualquier incentivo fiscal fuera una investigación y desarrollo que sirviera para cubrir las necesidades vitales, no para entender la producción de cualquier tipo, ¿no? Bueno, esto es un poco la propuesta que nosotras planteamos en el marco del impuesto de beneficios sobre sociedades. Como no tengo mucho tiempo, también quería que viéramos un poquito lo que estamos avanzando en el análisis del IRPF en concreto, porque aunque ya sabemos que no vamos a poder ponerlo en marcha, nos parece que sigue siendo interesante, por una parte, seguir trabajando en propuestas que muestren alternativas de fiscalidad, porque es una herramienta fundamental de ingreso y de redireccionar, ¿no? Y de guiar el comportamiento de los mercados, de los hogares, un poco todo lo que hemos dicho, y al mismo tiempo estamos ya pensando no solo en esa construcción, sino de cómo ir colocando todo el tema de la fiscalidad progresiva desde la perspectiva de género en el debate público, ¿no? Y de cómo ir construyendo esas alternativas al modelo, porque entendemos que es una herramienta fundamental para ello. Y el segundo instrumento para esa economía al servicio de la sostenibilidad de la vida es el trabajo que estamos haciendo en la incorporación de cláusulas sociales de igualdad en todas las contrataciones públicas y subvenciones públicas. Es decir, establecer medidas o ventajas competitivas en las contrataciones públicas para aquellas actividades que actúen con criterios de igualdad y de sostenibilidad de la vida, en los mismos términos, ¿no? Ahí yo creo que también el trabajo que se está haciendo es muy interesante, pero sobre todo el borrador de norma foral de cláusulas sociales y de igualdad, bueno, cláusulas sociales y medioambientales, las de igualdad estarían incluidas dentro de las cláusulas sociales, pero lo que me parece interesante no solo es cómo se han aterrizado esas cláusulas desde la igualdad y desde la sostenibilidad de la vida, sino también que esas cláusulas han pasado de ser criterios que se valoraban a estar en las condiciones de exigencia de ejecución. Es decir, que ya no las empresas o las entidades que concurren a los concursos públicos, subvenciones, ya no van a poder elegir los criterios a los que quieren cumplir en la convocatoria,
porque cuando estaban las cláusulas de igualdad en los criterios de valoración, muchas veces elegían otros porque, bueno, porque sacaban la puntuación igual. Ahora van a tener que cumplir en las propias condiciones de ejecución y de solicitud, ¿no?, de la ayuda o de la actividad que sea objeto de subvención. Y la tercera línea, por supuesto, ya no me da tiempo a desarrollarla. Bueno, si luego queréis hacer algunas preguntitas, pues ya entraremos. Y, ya se me ha agotado el tiempo, ¿no?, porque son las... ¡Qué desastre! Bueno, algunas conclusiones o el tráiler. Algunas conclusiones. Bueno, venga, algunas conclusiones. Vamos ya a abusar de vuestro tiempo. Algunas conclusiones. Por una parte, para mí que creemos que son importantes. Por una parte, que decir que este plan nace por una parte de la experiencia y del conocimiento acumulado, por parte del trabajo que se ha hecho en la academia, en las instituciones y también en el movimiento feminista y en el movimiento asociativo de mujeres y en los colectivos sociales y movimientos sociales. Es decir, que no es un plan que nace y es un champiñón que nace de la nada, ¿no? Plantea finalmente un enfoque político feminista, el de la sostenibilidad de la vida, que nace de una lectura que se aleja de los discursos oficiales y que se acerca al de los movimientos sociales críticos y obliga de alguna manera este planteamiento a redefinir las necesidades, las prioridades políticas de intervención. Por otra parte, este plan se mueve todo el rato en una, no lo he dicho antes, pero una tensión constante entre tener que responder a lo urgente, pero al mismo tiempo sin perder de vista el horizonte de transformación que plantea y ir construyendo poquito a poco ese escenario. Y digo que se mueve en una tensión porque esto es una tensión que es prácticamente una lógica contradictoria entre los tiempos sociales, entre los tiempos de los cambios sociales y los tiempos institucionales, la lógica, ¿no?, propia política, ¿no?, de sistema electoral. Por otra parte, este plan nos obliga a contar con herramientas más o menos clásicas, pero al mismo tiempo nos obliga a tener que desde esas herramientas clásicas, desde este enfoque de la sostenibilidad de la vida y este horizonte de transformación, se cambia la mirada, nos amplía la mirada y nos obliga a repensarlas, ¿no? Un poco es el trabajo también que en el impuesto de beneficios sobre las sociedades, cuando os decía lo del I+D o la innovación no tecnológica, es el esfuerzo también que hemos hecho de aterrizaje, ¿no?, y que está por construir en definitiva. Este enfoque, lo he dicho antes, pero también exige radicalidad democrática. Entendemos que no se puede construir un modelo alternativo sin la participación de las personas y sin que haya un debate, una discusión colectiva sobre esas alternativas posibles y una práctica real desde la colectividad. Y por último, yo creo que el plan ha buscado y busca ser una respuesta alternativa y esperanzadora en un contexto de crisis sistémica a las respuestas neoliberales más duras, pero también es una respuesta diferente y alternativa a las propuestas que plantean ajustes suaves o reformistas, ¿no?, desde la idea de que en el corto o medio plazo se puede ir recuperando la senda del crecimiento económico, en gran parte destructivo, como lo planteaba Yayo, creyendo que la distribución de recursos en un momento dado nos va a permitir alcanzar los niveles de bienestar de los que antes disfrutábamos y al mismo tiempo con eso ir reduciendo las brechas de género, ¿no?, o de desigualdades entre mujeres y hombres, que es un poco, yo creo que también todo el replanteamiento que hace del plan, ¿no?, y dice, bueno, en este modelo la igualdad no, o sea, hay que cambiar el modelo, ¿no? Y también somos plenamente conscientes de que este plan no va a cambiar el mundo, pero yo creo que el esfuerzo que hemos hecho ha sido un poco desde la humildad intentar poner en práctica alternativas que muestren que es posible construir el mundo desde otras miradas y demostrar que hay plan B, aunque algunos se nieguen a aceptarlo, ¿no?